Pensemos por un momento en la siguiente situación. Estamos en medio de la estepa de Kazajistán o, bueno, a 4.000 metros de altura en la cordillera del Pamir. Uf, qué frío, solo de pensarlo. Exacto. Y de repente el coche suelta un ruido sordo metálico y una columna de humo negro empieza a salir por debajo del capó. La pesadilla de cualquiera. Totalmente. No hay cobertura en el móvil, el pueblo más cercano está a unos 200 kilómetros de distancia y la caja de herramientas se resume en un rollo de cinta americana y un cuchillo de caza. Vamos, el kit básico de supervivencia. Y para colmo, el coche no es un todoterreno preparado para el desierto. O sea, es el viejo coche utilitario que la abuela usaba para ir a comprar el pan los domingos. Qué locura. Pues esta es literalmente la premisa del Mongol Rally. Y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Para preparar el análisis de hoy hemos estado revisando una pila fascinante de fuentes. Ujú. Tenemos desde artículos de prensa, los registros históricos de la empresa organizadora, diarios de ruta de participantes reales y unas notas detalladísimas sobre el evento. Que son oro puro, por cierto. ¿Lo son? Ujú. Nuestra misión hoy es desgranar cómo un desastre logístico absolutamente garantizado se ha transformado en un fenómeno global masivo. Bueno, a ver, vamos a poner esto en contexto un poco, porque normalmente cuando oímos Rally Intercontinental pensamos automáticamente en el famoso Rally Dakar. Claro, es la referencia que todos tenemos en la cabeza. Eso es. Y allí ves vehículos 4x4 de última generación, pilotos súper profesionales con trajes ignífugos y toda una flota de helicópteros médicos listos para intervenir en cualquier segundo. Es una batalla contra los elementos, sí, pero con red. Exacto. Es una batalla protegida por una red de seguridad multimillonaria. Pues el Mongol Rally arranca esa red de seguridad de cuajo y directamente la tira por la ventana. Literalmente. Te exige conducir desde Europa hasta Rusia cruzando Mongolia, que son unos 16.000 kilómetros, en un coche inapropiado y sin ningún tipo de asistencia. A ver, vamos a desgranar esto desde el principio porque para que cientos de personas decidan pagar por sufrir de esta manera, alguien tuvo que tener una idea muy mala primero. Bueno, una idea nefasta, diría yo. Totalmente. Y esa idea germinó en el año 2001. Dos amigos, Tom y Schulz, miran su Fiat 126. Que es una caja de cerillas prácticamente. O sea, es un coche minúsculo y destartalado. Y decidan que lo van a conducir hasta Mongolia. Así sin más. Maravilloso. Su preparación logística consistía en llevar la ropa puesta, un paquete de puros baratos y el mencionado cuchillo de caza. La planificación en su máximo esplendor. Y lo mejor es que ni siquiera lograron llegar a Mongolia en ese primer intento, porque se chocaron contra un muro infranqueable de problemas con los visados en las fronteras. Y fíjate que ese fracaso es la clave de toda esta historia, porque en lugar de volver a casa derrotados y vender el coche al desguace, descubrieron algo fundamental. Ujú. La experiencia de quedarse tirados, de tener que intentar resolver un embrollo fronterizo sobre la marcha, les resultó increíblemente vital. Claro, les dio un propósito. Escultura. Espera, ¿un proyecto de licenciatura en escultura? Sí, en la Winchester School of Art. Pasó de ser una simple anécdota de bar a un concepto formal y sentó las bases de lo que hoy conocemos estableciendo 3 reglas innegociables. Bueno, esas reglas a mí me parecen una obra maestra del autosabotaje. Desde luego. Vamos a ver. Regla número 2. Prohibición absoluta de asistencia. O sea, estás solo, sin mecánicos y sin coche escoba. Si te quedas, te quedas. Exacto. Regla número 3. Obligación de recaudar al menos 500 libras para causas benéficas. Que está muy bien. Sí, esa es la parte noble del asunto. Pero es la regla número 1 la que me vuela la cabeza. El coche debe tener un motor con un límite de 1.200 centímetros cúbicos, aunque recomiendan encarecidamente que sea de menos de 1.000. Ujú. O motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos. Bueno, detengámonos un segundo en la mecánica de esta primera regla, porque encierra toda la filosofía del rally. A ver, explícame la parte técnica de esto. Pensemos que un motor de 1.000 centímetros cúbicos está diseñado para mover a una persona por calles asfaltadas a nivel del mar. Para ir al supermercado, digamos. Claro, un uso diario tranquilo. Eso es. Pues cuando metes en ese cochecito a 3 personas adultas, sumas el peso de sus provisiones, los bidones de gasolina y los repuestos, ¿Que pesarán lo suyo? tela. Y con todo eso pretendes subir carreteras de grava a 4.000 metros de altitud. ¡Ostras! Estás forzando un colapso físico del coche. A esa altitud, el aire es tan fino que el pequeño motor literalmente se queda sin oxígeno. Ah, claro, la mezcla de combustión. Exactamente.
La combustión pierde eficiencia, el motor pierde una potencia brutal y el conductor se ve obligado a pisar el acelerador a fondo en marchas supercortas, simplemente para no rodar hacia atrás por la pendiente. O sea que llevas el motor gritando a 5.000 revoluciones por minuto durante horas. Justo. Y esa fricción constante genera un calor masivo. El pequeño radiador, que probablemente está cubierto de barro y polvo del día anterior, pues no puede disipar ese calor. ¿Lógico? Y ahí es cuando el agua hierve, la presión revienta la junta de la culata y el motor muere. Caput. Puf. Y ojo, porque esa limitación técnica no es un capricho sádico de los organizadores, es una garantía matemática de avería. Claro, es el objetivo. Eso es. Y cuando el coche muere en plena estepa, la tripulación ya no puede aislarse en su pequeña burbuja europea. Tienen que salir de ahí. Tienen que salir, ponerse a gesticular con los pastores nómadas, confiar en un mecánico de un pueblo remoto que les soldará el cárter con un soplete casero Madre mía. y rendirse absolutamente a la hospitalidad de extraños. Forzar la avería mecánica es el método diseñado para forzar la conexión humana. A ver, espera un momento. Yo entiendo perfectamente la poesía de forzar la interacción humana a través de un radiador reventado, pero me vas a perdonar, esto roza peligrosamente la negligencia. Bueno, es una perspectiva común. Es que piénsalo, estás cogiendo a oficinistas, a estudiantes, a gente sin ninguna formación mecánica ni de supervivencia, y los estás animando a meterse en algunos de los terrenos geopolíticamente más complejos y geográficamente más hostiles del planeta. Ujú. Todo eso sin un equipo médico de respaldo ni ruta oficial. Es que están jugando con fuego. Ya, y no te falta razón. De hecho, los organizadores que operan bajo el nombre de The Adventurists se enfrentan a esa misma crítica de negligencia constantemente. Me imagino. ¿Y qué dicen en su defensa? Pues su respuesta no es para nada suavizar el peligro, sino que amplifican la advertencia. Te dicen a la cara y por escrito que las autopistas no son circuitos, que puedes resultar gravemente herido o algo peor, y que es pura y exclusivamente tu responsabilidad. O sea, se lavan las manos pero avisando. Digamos que el argumento de fondo que defienden es que la sociedad actual ha esterilizado el riesgo. Nos venden todo el rato experiencias empaquetadas donde el peligro es solo una ilusión óptica, como pasa en una montaña rusa. Sabes que al final el vagón va a frenar. Exacto. Ellos afirman devolver la responsabilidad última al adulto que se inscribe de forma voluntaria. Te entregan un lienzo en blanco de incertidumbre absoluta. Ya, y por lo visto hay un hambre atroz por experimentar esa incertidumbre en la sociedad moderna. Y tanta. Si repasamos las fuentes, el crecimiento de este evento es una absoluta locura. La edición inaugural, en 2004, salió adelante con solo 6 equipos, Muy poquitos. de los cuales solo 4 lograron terminar. Al año siguiente saltaron a 43 equipos. Un salto importante. Y en 2006 ya tenían a 167 coches tomando la salida. Pero es que lo de 2007 es para estudiarlo en una clase de sociología. Sí, lo de ese año fue un punto de inflexión brutal. Totalmente. Abren las inscripciones y las primeras 100 plazas se agotan en 22 segundos. ¡Qué barbaridad! Como un concierto de rock. Tal cual. Tuvieron que improvisar un sorteo para asignar el resto de las plazas por la demanda masiva que tenían encima. Y claro, ese crecimiento exponencial cambió la naturaleza física del evento por completo. Al principio todos salían juntos del Hyde Park en Londres o del circuito de Goodwood. Ujú. Luego convergían en lugares icónicos de Europa Central, como Praga en una fiesta de inauguración gigantesca. Y ya desde ahí se dispersaban. Claro, con tanta gente no puedes ir en fila india. Imposible. Con cientos de coches en la carretera, las rutas se ramificaron de forma muy salvaje. Hay equipos que deciden irse hacia el norte, bordeando el círculo polar ártico antes de bajar hacia Asia. ¡Ostras! ¿El Ártico en 1.000 centímetros cúbicos? Imagínate. Y otros toman la ruta del sur, que es más complicada todavía, atravesando Turquía, Irán y Afganistán. De tránsito para Turkmenistán requiere fechas exactas. Ujú. Si el coche explota en Turquía y tardas una semana extra en conseguir un repuesto, tu visado caduca y Sí. te quedas atrapado en la frontera con un trozo de metal inservible. Es un estrés burocrático tremendo. Tela. Y entre esas locuras burocráticas y distancias que pueden llegar a los 16.000 kilómetros, ves hazañas que son increíbles. En las notas mencionan que en 2018 un equipo australiano llamado Destined to Flail batió un récord absurdo. Ah, sí, los australianos. Atravesaron 41 países para llegar a la meta. Y aquí es donde entra, fíjate, el factor más irónico de toda la competición. Originalmente el destino final era Ulan Bator, la capital de Mongolia. Tiene todo el sentido del mundo, o sea, se llama el Mongol Rally. Claro,
Pero hoy en día la línea de meta no está en Mongolia. Tienen que cruzar el país entero, sí, pero la meta oficial se movió a Ulan-Ude, que se encuentra al otro lado de la frontera norte, en Rusia. Es decir, cambian la meta de país. A ver, es como organizar un festival de música masivo por toda Europa y obligar al escenario principal a huir constantemente por las fronteras para que los gobiernos no lo confisquen. Me parece una analogía brillante, porque literalmente no huían de la policía, huían de las aduanas y de las autoridades de gestión de residuos. ¡Ostras! De la gestión de residuos. Claro. Pensemos en la escena desde la perspectiva del gobierno mongol en aquel momento. Cada verano y de repente cientos de europeos aparecen en sus praderas, conducen coches utilitarios destrozados, revientan las pocas suspensiones que les quedan en sus carreteras sin asfaltar. ¿Sí? Y al llegar a la capital simplemente aparcan esos amajijos de chatarra, entregan las llaves y se vuelven a casa en avión tranquilamente. Madre mía. O sea que Mongolia se estaba convirtiendo en el vertedero personal de los coches europeos al final de su vida útil. Exactamente. Y el coste de procesar todo ese metal oxidado y esos líquidos tóxicos recaía directamente sobre la pobre infraestructura local. Claro, no iban a aguantar eso mucho tiempo. Por eso reaccionaron. A partir de 2009 el gobierno exigió que cualquier vehículo importado tuviera menos de 10 años de antigüedad. Buf, eso rompe la estética de la chatarra. Y la organización del rally sudó frío porque, a ver, no puedes encontrar fácilmente un coche de menos de 10 años que además tenga un motor ridículo de menos de 1000 centímetros cúbicos y que además sea barato. Misión imposible. Tuvieron que subir el límite del motor a 1200 de forma temporal. Y la cosa no quedó ahí, porque luego en 2013 Mongolia endureció la ley todavía más y exigió menos de 5 años de antigüedad. Pero, a ver, eso fulmina la premisa central del evento. Ningún participante, por muy loco que esté, se va a gastar miles de euros en comprar un coche moderno de 5 años solo para destruirlo contra una roca en el desierto de Gobi. Sería absurdo económicamente. Totalmente. Pues esa presión burocrática obligó a reescribir las reglas de nuevo en 2014. Volvieron a permitir coches de cualquier edad. Y el límite de motor pequeño, pero introdujeron un compromiso férreo firmado ante las autoridades aduaneras. ¿Qué tipo de compromiso? Que todo coche que entra en Mongolia con el rally tiene obligatoriamente que salir de Mongolia. Ah, Y claro, los participantes se vieron obligados a fletar trenes de mercancías desde Rusia a un coste elevadísimo para devolver esos coches destrozados a Europa, o si no pagar tasas astronómicas para chatarrarlos legalmente fuera del país. o sea que la época romántica o improvisada de simplemente dejar el coche allí aparcado y marcharse se acabó. Se acabó por completo. Y por lo que veo en las fuentes, no solo se acabó con los coches pequeños. Antiguamente, muchos equipos conducían viejas ambulancias o camiones de bomberos de los años 90. Sí, esos eran muy populares. Claro, lo hacían con la intención de donarlos a los servicios de emergencia de Mongolia al terminar la ruta, que sobre el papel parecía el plan solidario perfecto. Claro, era una doble función. Pero en 2013 tuvieron que prohibirlo también. ¿Y por qué? Porque Mongolia estaba modernizándose súper rápido en esa época y empezó a recibir flotas de vehículos de emergencia totalmente nuevos enviados desde Japón y Corea. Lógico. Ya no querían ni necesitaban una furgoneta médica oxidada que venía de los suburbios de Londres y que encima no tenía piezas de repuesto locales. Era un problema más que una ayuda. Totalmente. Y fíjate que toda esta evolución nos cuenta la historia de un choque monumental entre el idealismo contracultural y la gobernanza global del mundo real. Un choque de trenes. Eso es. Al principio el rally funcionaba de una manera muy orgánica, apoyando directamente a ONGs locales como Send a Cow o Save the Children. Ujú. Pero claro, cuando tienes a centenares de personas cruzando docenas de fronteras, lidiando con los ministerios de exteriores, los ministerios de transportes y todas las aduanas internacionales, La anarquía no se sostiene. la anarquía pura colapsa. Tienes que institucionalizar el evento, quieras o no. Por eso la organización pasó a estar operada por The League of Adventurists International Limited, que es una empresa británica constituida formalmente con fines de lucro. A ver, pero fíjate en el contraste masivo de esto. Empezamos con un viaje rebelde improvisado de dos tipos fumando puros y terminamos con una estructura corporativa que te cobra unas 650 libras solo por el derecho de inscripción. Una huega pasta. Y lo más llamativo,
Te retienen una fianza en tu tarjeta de crédito de 500 libras adicionales. Y esa fianza solo te la devuelven si presentas pruebas documentales oficiales de que no has abandonado ilegalmente un Nissan Micra en un foso en Siberia. Tienen que cubrirse las espaldas. Ya, pero esa burocracia extrema no destruye la esencia misma del viaje. A mí se me hace que se siente como alquilar un coche en el aeropuerto y leer la letra pequeña del seguro, no como desafiar a los elementos sin red. Es una paradoja fascinante y te entiendo, pero a la vez es absolutamente necesaria para que la aventura pueda existir hoy en día a esta escala masiva. A ver, explícame esto. La superestructura burocrática que han montado es el escudo que permite que el caos sobreviva en el interior de la burbuja. Para que ese equipo australiano pueda experimentar la incertidumbre pura de romper un palier en medio de Turkmenistán y tener que apañárselas con la gente local, Sí. antes ha tenido que haber una empresa con traje y corbata negociando los permisos de paso internacionales y gestionando depósitos financieros en los despachos. Ya entiendo, protegen el escenario para que ocurra la obra. Exacto. Y ojo, no podemos obviar que esta formalización también responde a la cruda realidad del peligro del que hablábamos al principio, que no es ninguna broma. Es cierto. Si leemos los diarios de ruta vemos que están llenos de anécdotas divertidas y muy locas, pero también hay historias de robos violentos, accidentes gravísimos con vehículos dando vueltas de campana en pistas de tierra, Que pasa mucho. evacuaciones médicas súper complejas, fracturas múltiples, y el registro histórico nos recuerda de forma muy dura que en 2010 la tragedia golpeó directamente el evento. Un participante británico perdió la vida en un accidente de tráfico mientras el equipo cruzaba Irán. Y ese evento trágico aterriza la premisa del rally de golpe. Demuestra que cuando los organizadores te dicen en las normas que no hay garantías, no es solo una estrategia de marketing o una frase hecha. No, no es una advertencia literal. El peligro es muy real. El agotamiento de conducir semanas seguidas afecta la capacidad de reacción. Las carreteras son totalmente impredecibles y otros conductores en esas rutas comerciales internacionales pueden ser muy temerarios. El peaje físico y psicológico que pagan los participantes es inmenso. Y ese golpe de realidad tan duro te demuestra que el riesgo es tangible y el coste es altísimo. Y aun con esa cruda realidad sobre la mesa, con la burocracia sofocante y el enorme gasto económico que supone enviar tu coche de vuelta en un tren siberiano, Las cifras no bajan. las cifras de participación no se desploman para nada. Al contrario, cada año entre 250 y 300 equipos siguen lanzándose a la carretera. Sigue siendo un animal mediático y cultural incombustible. Es que el impacto cultural que ha generado a lo largo de los años es enorme. Y yo creo que es porque toca una fibra muy profunda en la audiencia contemporánea. Ujú. Ya en 2007 captó la atención de la televisión comercial. Jack Osbourne, que es el hijo del famoso rockero Ozzy Osbourne, documentó su participación conduciendo un minúsculo Fiat Panda de 750 centímetros cúbicos. Imagínate al hijo de Ozzy Osbourne ahí metido. Totalmente surrealista. Pero fíjate que a mí me parece más interesante aún lo que generan los propios participantes anónimos que van armados simplemente con sus cámaras. Absolutamente. De hecho, de todo el material que hemos repasado para este análisis, hay una pieza de cultura pop que para mí define perfectamente esa magia nacida del caos. Creo que sé cuál vas a decir. Hablo del vídeo viral que hizo el creador Joe Savia, titulado Tupac in Kazakhstan. Es buenísimo. Es una maravilla de vídeo. Para quien no lo conozca, resulta que su equipo se quedó atascado por problemas mecánicos graves en un pequeño pueblo kazajo. Y en lugar de desesperarse por el retraso y montar un drama, Savia aprovechó la hospitalidad forzada de la situación. Ujú. Sacó la cámara y grabó a docenas de lugareños. Había tenderos, mecánicos, policías del pueblo, niños, todos haciendo sincronización labial y cantando el clásico tema de hip hop, Changes, de Tupac Shakur. Una escena digna de película. El vídeo es una joya absoluta. Acumuló más de 1 millón de visitas en YouTube rápidamente, pero lo realmente importante aquí es analizar cómo se originó. Claro. Esa obra maestra de conexión cultural genuina solo ocurrió porque el coche se rompió y perdieron el control absoluto de su itinerario. Si el coche no se rompe, pasan de largo. Esa es la mecánica central del evento llevada a la creación de recuerdos. Fíjate que en nuestra cotidianidad actual, el margen para la sorpresa se ha erradicado de forma sistemática. Lo tenemos todo hipercontrolado. Tienes una aplicación en tu teléfono que no solo te dice por dónde tienes que conducir, es que te predice un atasco a 3 kilómetros de distancia, te calcula el tiempo de llegada al minuto exacto y encima te permite reservar el alojamiento de la noche mientras esperas en un semáforo en rojo. Es que la certidumbre es total.
La optimización hoy en día es ley. Exacto. Y precisamente por eso comprar problemas se ha vuelto algo tan sumamente atractivo. Es el concepto definitivo de la antivacación. Me encanta ese término, antivacación. Es que, mientras millones de personas gastan todos sus ahorros en la absoluta previsibilidad de una pulsera de todo incluido, Donde tu única microdecisión del día es saber qué bebida vas a pedir en la barra de la piscina. eso es. Pues mientras unos hacen eso, este grupo de locos gasta una auténtica fortuna en buscar problemas activamente. Salen de su entorno protegido para enfrentarse a situaciones que requieren ensuciarse las manos, sudar, tener que pedir ayuda por señas y sentir el pánico del fracaso absoluto en la nuca. Es casi como una terapia de choque. Yo lo veo como un mecanismo psicológico de compensación. La adversidad genuina nos obliga a utilizar recursos cognitivos y emocionales que la vida moderna adormece por completo. O sea que te despierta. Te despierta de golpe. Al enfrentarse a un problema mecánico en una carretera vacía, sin la opción de llamar al seguro o a una grúa, la persona recupera su agencia, su capacidad resolutiva. ¿Descubren de qué material están hechos realmente cuando el GPS pierde la señal? Exactamente. El conocimiento real que extraemos de observar este fenómeno no trata sobre mecánica automotriz ni sobre visados, sino sobre la necesidad imperiosa que tiene el ser humano de no tenerlo todo bajo control. Pues me parece una reflexión fantástica. Para recapitular un poco este asombroso periplo que hemos hecho hoy, partimos de un intento fallido con un utilitario y un cuchillo en 2001. Ujú. Vimos cómo se moldeó en un proyecto académico y cómo la obligación de conducir motores ridículamente pequeños garantizó las averías y por ende la interacción local forzada. Eso es. Luego hemos visto cómo la cruda realidad política y aduanera obligó a la organización a profesionalizarse y a cambiar su mapa por completo, demostrando que el mayor obstáculo hoy en día en el mundo no es un desierto implacable, sino conseguir un sello de importación en un papel. Totalmente. Un trámite burocrático puede ser más duro que el desierto de Gobi. Y a pesar de los inmensos peligros y de los altos costes, hemos comprobado que la iniciativa sigue moviendo a cientos de personas cada verano y generando millones en donaciones para la caridad. Es que la lección subyacente de este análisis trasciende el propio rally. El valor de abrazar la avería es una filosofía que podemos extrapolar a nuestro día a día, ya sea en un proyecto profesional o en nuestras propias vidas personales. Totalmente aplicable. Pasamos tanto tiempo obsesionados con la sobrepreparación y la mitigación de riesgos que a menudo ahogamos la creatividad y las verdaderas oportunidades de aprendizaje. Esas oportunidades que solo surgen cuando el plan original se desmorona por completo. Totalmente de acuerdo. Así que cerramos hoy con este pensamiento provocador para que quien escuche este análisis le dé un par de vueltas. A ver, Si en nuestro mundo moderno, hiperconectado e hipersustentado por la tecnología, resulta que el máximo lujo imaginable es el hecho de perderse por completo y enfrentarse a la posibilidad de un fracaso absoluto sin red de apoyo, ¿qué nos dice eso? Sobre las férreas estructuras de seguridad y las comodidades asépticas que pasamos toda nuestra vida construyendo desesperadamente. es una gran pregunta. Quizás sea el momento de aparcar mentalmente el todoterreno blindado de nuestra rutina, subirnos a ese viejo coche utilitario de nuestra abuela, tirar el mapa por la ventana y simplemente ver a dónde nos lleva la próxima avería.